Y la realidad es que me parece que lo que hay que escuchar no es solamente lo que dice el gobierno, que intentó levantar un discurso para que pase la represión, porque acá no hay enfrentamientos, es represión lo que se vivió hoy en Guernica, con más de 4.000 oficiales levantando las casillas y las más de 1.400 familias que todavía estaban en el predio, porque cuando hablan que habían arreglado con el 80% de la toma, la realidad es que 1.400 son los que ellos reconocían en las últimas mesas de diálogo, entonces no hay un 80% ahí con lo que ellos hablaban. Y después que las distintas propuestas que hacía el gobierno fue rechazado por las familias. Las organizaciones desde el primer momento lo que plantearon es que decidan las familias y que se apoyaba en lo que ellos decían. Entonces, en eso, el gobierno, Larroque, Kicillof, la justicia, lo que hicieron fue un discurso para que se avale la represión. Claro, porque la mesa esta estaba el día de ayer a la tarde y vos creés que este desalojo brutal, con 4.000 efectivos, donde hay más de 35 detenidos, donde hay más de 40 heridos, se organizó en 2 horas, eso estaba preparado. Entonces, mientras estaban sentados, discutiendo con las familias algún tipo de salida a esta situación, porque en ningún momento las familias se cerraron en el diálogo para que haya una salida. El problema es que no le plantearon ninguna salida concreta. Esa es la realidad. Ninguna salida concreta a las 1.400 familias que estaban en Guernica. Y es el Estado el que tiene que garantizar el derecho a la vivienda digna. Es Kicillof quien planteó hace días atrás que había más de 1.000 barrios privados de forma ilegal en la provincia. ¿Qué se hace con eso? ¿Por qué los sectores de izquierda, los que vos representás, jugaron en esto a todo o nada? Esas tierras, si no, no eran otras. No, eso lo decís vos, no lo digo yo, ni lo dijeron las organizaciones, ni las compañeras y compañeros que han estado ahí. No era todo o nada. De hecho, lo que se discutía en un primer momento era tierra por tierra, era discutir cuáles eran los lotes que el gobierno decía se le dio a mucha gente tierra, ¿eh? Eso no estaba. No estaba. Cuando yo digo todo o nada, ¿por qué que planteo este argumento? Porque hubo un ofrecimiento a esas familias de reubicarlas en otro lugar. Hubo ofrecimiento de otras tierras. No es que la provincia les dijo, lo sacamos de acá y no le damos nada. Gente, ¿eh? ¿Me entendés? Mira, Adrián, hasta el día de ayer todavía no sabían cuáles eran las tierras que les ofrecían. ¿Por qué una familia que hace 100 días que está ahí peleando por un pedacito de tierra para vivir va a creer que le van a garantizar unas tierras que ni siquiera el Estado sabía dónde los iban a ubicar? ¿Por qué no se garantizó en estos 100 días tener esas tierras para que sean ubicados? Recién estaban hablando sobre lo de Entre Ríos. Hoy es el día en donde se vuelve a poner en juego la discusión de la propiedad privada. Porque acá lo que se le garantiza es la propiedad privada a un grupo minoritario de esta población, porque ahí está en juego lo que dicen que es la construcción de barrios privados, de canchas de golf, de cancha de rugby. ¿Para quiénes? Para un grupo inmobiliario. Yo propongo seguir hablando, para no mezclar, yo propongo seguir hablando de Guernica, sí, si me permitís. Quiero hablar de Guernica, porque ahí está el problema. A eso se les garantiza cuando no han demostrado fehacientemente la propiedad de la tierra. Sin embargo, a las familias que no tienen la posibilidad de tener un techo digno en la situación tan crítica en la que está, no se le garantiza, entonces se pone por arriba la propiedad privada sobre las necesidades sociales, en una crisis tan grande como la que vivimos, porque esas familias que están ahí son familias de laburantes. Bueno, no es el 80%, yo lo voy a insistir, porque eso es una realidad, y me parece que es una realidad que muestra lo mismo que ha dicho el gobierno anteriormente, que eran más de 2.000 familias, y hasta la semana pasada, en el censo que realizaron las organizaciones de derechos humanos, se planteaban que eran 1.400 los que quedaban en el predio, y esas 1.400 familias son las que en asambleas de los barrios definieron no aceptar esta medida y seguir discutiendo con el gobierno. En ese punto avanzó con la represión. Y yo quiero volver al tema de la propiedad privada, porque se rasgan las vestiduras hablando de la política para los que menos tienen. Bueno, ahí está la gente que menos tiene. Ahí está. Ahí estaba el Estado presente tratando de resolverlo. El Estado no está presente porque esta gente presente hace todo el años que tiempo tiene esta tratando situación de resolver y esa ni siquiera situación. Se lo resolvieron, por favor. Estábamos resolviendo la situación. No le ¿Cómo mientan que no? a la gente. Sí. La verdad es que y por a otro mí lado, la justicia determinó que hoy era el día. En ese sentido, nosotros tampoco podemos desconocer un fallo de la justicia, pero acompañamos en todo momento a la gente para que tuviera
sea una transición lo más cómoda posible en la medida de las posibilidades que hay en este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Mira, el Estado, si de verdad el gobernador hubiera querido, se hubiera frenado nuevamente el desalojo. O sea, y armaron todo un discurso para que pase el desalojo. Arman un relato. Y la realidad es que ahí había 1.400 familias que el Estado no le terminaba de dar respuesta, porque esa es la realidad. Entonces, fácilmente se podrían haber declarado de utilidad pública las tierras. El Estado tiene tierras fiscales, porque sí, es mentira también lo que dicen que son esas tierras o nada.